Qué hermoso es, hermanos, que nos podamos reunir nuevamente ante la palabra del Señor. Reunir a la distancia. Tú desde tu hogar, yo desde este lugar, pudiendo compartir la palabra del Señor, que la vamos a poder meditar, la vamos a poder reflexionar. Estamos, hermanos, durante ya varios días y por mucho tiempo, pudiendo llevar esta serie de sermones y predicaciones en el libro de Romanos. El corazón del Evangelio titulamos esta serie porque Romano nos habla de la necesidad del Evangelio, necesidad presente, latente, producto del pecado que existe en el hombre. El hombre está alejado de Dios. Pablo acusó tanto a judíos como gentiles de que todos estaban lejos de la gloria de Dios. Todos los hombres han corrompido su vida. Hoy día vamos a ir al capítulo 5 de Romanos y vamos a leer del versículo 1 al 11. Este va a ser el texto de nuestro sermón hoy día. Hoy día, hermanos, vamos a hablar cómo volver a relacionarnos con Dios. Volviéndonos a relacionar con Dios, ese va a ser el tema el título de esta predicación en esta tarde. Te invito entonces, busca en tu Biblia y comparte con el que esté a tu lado, con el que esté dirigiendo este culto, Romanos 5 del 1 al 11. Dice la palabra del Señor así. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pido al Señor que Él bendiga su palabra y te invito, hermanos, a que podamos orar y dar gracias por ella. Padre bendito, Padre celestial, yo te agradezco por las misericordias, tus bondades, todo lo que tú haces y todo lo que tú nos das, sin merecerlo, sin haber hecho nada que nos haga digno de recibirlo. Pero por tu gracia lo podemos tener, por tu gracia lo recibimos. Quédate con nosotros, Señor, y pon esta tu palabra en nuestro corazón, en nuestros labios, en nuestro ser, para que te alabemos a través de tu palabra y para que recibamos la instrucción que tanto necesitamos para nuestras vidas. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias por tu salvación. Gracias porque nos has declarado justos. Y hoy día estamos delante de tu presencia y lo podemos hacer confiados y seguros que esta salvación ha sido total en nuestras vidas. En tu nombre bendito lo pedimos todo, Señor amado. Amén. Decíamos, hermanos, que Pablo había acusado a judíos y a gentiles de que todos estamos bajo pecado. Ese es el primer diagnóstico. La corrupción, hermanos, del pecado ha trastocado y ha llegado al corazón de todos los hombres. No hay ningún hombre, mujer, hombre en el universo, en este planeta, en todas las edades, que esté libre de un pecado. Todos están en pecado y Dios hizo ese diagnóstico en el Salmo. Él miró y no vio a nadie justo. Por lo tanto, la justa retribución, el justo juicio y castigo que merece el hombre y todos los hombres es la condenación, es la muerte. Eso tiene que quedar muy claro. Porque Pablo después nos pasó a decir entonces, existe un remedio, existe una alternativa, o más que una alternativa, existe la cura para el pecado. Y es la justicia de Dios. Si Dios tiene que aplicar su justicia, la justicia verdadera de Dios, que Él no la puede pasar por alto, Él debería dar muerte y condenación a todos los hombres. Eso es lo primero. Pero Dios ha establecido un camino y esa es la esencia del Evangelio. Eso es lo que Pablo nos quiere invitar a descubrir en este viaje por el libro de Romanos, es que entendamos que hay una necesidad grande
de salvación. Hay una necesidad grande del Evangelio, de esta buena noticia, y Dios ha preparado un camino para la salvación, ha preparado un camino para que los hombres puedan acercarse y puedan restablecer esta relación con Él. Entonces, hoy día, hermanos, yo te quiero invitar a que reflexionemos, a volvernos a relacionar con Dios. ¿Y por qué hago esto? Porque ya en el capítulo 4 Pablo nos había hablado de Abraham, de este hombre de fe, que había creído por fe, que se había acercado por fe. Y Dios nos muestra, a través de Pablo, de que el único camino posible para que tú y yo podamos volver a agradar a Dios es el camino de la fe y de la justicia de Él. La justicia por medio de Jesucristo que nos da la vida, Jesucristo que el justo que muere por nosotros y gracias a Él nosotros somos declarados justos. Entonces, justicia por medio de Cristo y justicia por medio de la fe. Cristo hace la obra, obediente por nosotros, y nosotros respondemos esta justicia, agradamos a Dios así como lo hizo Abraham y como lo hacen todos los que siguen sus pisadas de la fe, precisamente a través de la fe. El único entonces camino no son tus obras, no son tus esfuerzos, no son tus méritos. El único camino, hermanos, que nosotros tenemos y el único camino que existe y el único mediador es Jesucristo, el camino de la justicia que Dios ha establecido. Por eso que todos los que se acercan por la fe son los verdaderos hijos de Abraham, son los verdaderos hijos que acepta a Dios, porque Dios ha establecido que su justicia se reciba solo por la fe. Esto es una dádiva, hermano, tremenda. Ahora, lo que logra la justicia de Dios es precisamente a que nosotros podamos relacionarnos con Dios. La primera reflexión que yo te quiero hacer en base al texto es que solamente la justicia de Dios establece la relación con el hombre. Y hay dos palabras claves que tiene este texto, que está en el versículo 1 y que está en los últimos versículos 10 y 11, que son las palabras paz y reconciliación. Quiero que no las olvides. La palabra paz y la palabra reconciliación. Y te lo voy a explicar también, en qué sentido está tomada la palabra paz y en qué sentido está tomada la palabra reconciliación. Pero lo primero que quiero que entiendas, lo primero que debemos meditar, es que solo la justicia de Dios restablece la relación que existe entre Dios y el hombre. Justificados, pues, por la fe, decía el primer versículo, tenemos paz para con Dios. Y continúa el texto. Pero yo quiero que fijes tu mente en esta esencia. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz. Pablo nos venía recordando que nosotros somos declarados justos. ¿Por qué medio? Por medio de la fe. Dios miró la fe de Abraham y le fue contada por justicia. Ese era el medio entonces que Dios había establecido y que Dios establece para que tú y yo, hermano, y todos los hombres de cualquier época, de cualquier lugar, puedan acercarse a Él. El único medio, hermano, y lo vamos a repetir hasta el cansancio, es la fe. Y no debes olvidar, hermano, que esta justicia de Dios se logra por medio del sacrificio de Cristo y nos apropiamos de ella por medio de la fe. Esos son dos elementos centrales, porque después dice, terminando el versículo 1, dice que hemos sido justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo logra tu justicia por su obediencia. ¿Y cómo te apropias de esta justicia? ¿Cómo agradas a Dios para acercarte a Él? No son tus obras, no son tus méritos, es la sola fe. Mas el justo, hermano, por la fe vivirá. Siempre grábate ese texto, porque ese texto es el breve resumen del Evangelio y es el resumen del libro de Romanos. Mas el justo por su fe vivirá. Y aquí Pablo lo que trata de hacer en este pasaje es presentarnos, hermano, el gran objeto de la justicia de Dios. ¿Cuál es la esencia de la buena noticia de salvación? Y la buena noticia, o el elemento central que tiene la justicia de Dios, es que Dios quiere restablecer su relación con el hombre pecador. Cuando veamos en el capítulo 5, se nos van a dar
en el capítulo 5, los versículos 12 en adelante, se nos va a dar la clave por qué Dios necesita y quiere restablecer esta relación con el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre, siendo un ser pecador, el hombre siendo un ser que transgredió la voluntad de Dios, siendo el hombre un ser que lamentablemente transgredió lo que Dios había establecido, el plan inicial. Y el plan inicial, si tú recuerdas, si vamos al huerto de Edén, era un plan que establecía que el hombre debía ser fiel y obedecer el mandato de Dios. El mandato era claro: no debes comer del fruto que yo te prohíbo que tú comas, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Desde ese día, hermanos, cuando el hombre desobedeció, se produjo una relación de enemistad, una relación que podríamos decir es de una enemistad entre Dios y el hombre, y entre el hombre y Dios. El hombre se vuelve enemigo de Dios, el hombre peca, Adán peca y nosotros pecamos porque deshonramos a Dios. De alguna manera nuestro pecado deshonra a Dios, nos enemista con Dios, rompe la relación que hay con Dios, y también Dios, porque no puede tener relación con el pecado, cuando nosotros pecamos también Él se ofende, Él se aira por nuestro pecado. Entonces esta relación de enemistad que el hombre produjo allí en el huerto de Edén y que nosotros también la producimos cada vez que pecamos, hermanos, es una relación de enemistad que tiene un contexto de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros ganamos restableciendo esta relación? Y es aquí donde Pablo nos da la clave en el primer versículo que yo te dije que tú lo grabaras, que era la palabra paz. Dice que la justicia de Dios logra la paz. ¿Y qué es lo que es la paz? Tú sabes qué es lo que es la paz, pero el sentido más conocido o el que más nosotros utilizamos cuando hablamos de la paz es el sentido que tiene que ver con la ausencia de conflictos y la presencia de armonía. Eso es la paz. Nosotros le pedimos la paz y los hebreos usaban la palabra shalom, que en el Nuevo Testamento es la palabra eirene, paz. ¿Ya? Y esta palabra tiene que ver con armonía, tiene que ver con ausencia de conflicto. Pero aquí el texto no nos está hablando de paz como si la justicia nos diera tranquilidad, como si la justicia eliminara tus problemas. No, está hablando de paz en tu relación con Dios. Fuiste justificado por Cristo, Cristo te salvó, su justicia es aplicada a ti y ahora puedes entrar libremente al trono de Dios. Entonces, en este sentido, paz está hablando de restaurar la relación armónica que se había roto por causa del pecado. Y esto solamente, hermanos, lo logra el Evangelio. Esto es lo hermoso que Pablo nos quiere hacer descubrir. El Evangelio lo que produce es nuevamente volver a relacionarnos libremente con el Señor. Y eso es algo maravilloso, que solamente la justicia de Dios lo puede lograr, que nos da paz, que nos da armonía, que vuelve a relacionarnos, vuelve de alguna manera a todas estas relaciones rotas que había entre Dios y el hombre, ahora las vuelve a restablecer. Por eso que Dios, y la invitación es que nosotros volvamos a relacionarnos con Dios, y el primero que inicia este paso es Él. Entonces, ¿qué es lo que ganamos relacionándonos con Dios? Ganamos mucho, ganamos la paz, ganamos restablecer estas relaciones armónicas con Dios que se habían roto por causa del pecado. Y Pablo recalca que esta acción de volver a relacionarnos, de volver a amistarnos con Dios, por eso que es clave la palabra paz y después vamos a ver la palabra reconciliación, esta volver a amistarnos es posible solo por Jesucristo. Por eso que él dice: hemos sido justificados pues por la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que tú y yo, hermano, hemos ganado, esta salvación que hemos ganado, tiene un nombre y apellido, tiene un autor. Y el autor de tu salvación, el autor de tu justicia, el autor de tu fe, es solamente Jesucristo. Por eso que la Biblia lo declara como el único mediador. ¿Qué pasa cuando se restablecen estas relaciones? Mira, hay beneficios inimaginables. Primero, entras a disfrutar de la bondad inmerecida de Dios, que también la logras por medio de Cristo. Nos podemos acercar.
vamos disfrutando de cada uno de los beneficios que significa ser declarado justo por Dios. Nos mantenemos firmes en la gracia. La Biblia dice que ya no hay más condenación para los que están escritos. Además nos regocijamos sabiendo, nos sigue diciendo Pablo, que alcanzaremos la gloria de Dios. Vamos a estar siempre con Dios, otro gran beneficio. Otro beneficio que es restablecer esta relación es que ya no tendremos más ninguna relación con el pecado. Incluso en esta vida, aunque seguimos siendo pecadores, ya el pecado no nos domina. Pero cuando estemos con Dios, ahí ya no habrá absolutamente ninguna relación con el pecado. Y yo quiero que medites, hermano, que si bien hoy ya disfrutamos del beneficio de que Dios no nos inculpa del pecado, y debemos recordar la bienaventuranza de David del Salmo, bienaventurado aquel a quien Dios no le toma en cuenta su pecado, porque la Biblia, y lo dijimos anteriormente, usa estas expresiones. Nuestros pecados fueron arrojados al fondo del mar, el Señor los pasó por alto, pero aún así debemos entender que hoy día existe una realidad de pecado en nosotros, que no ha sido del todo eliminada, pero que el Señor se va a encargar de eliminarla. Entonces, ¿dónde está nuestra esperanza? Nuestra esperanza está en que podremos presentarnos ante la gloria de Dios sin absolutamente ninguna relación con el pecado. Por eso este primer llamado a restablecer esta relación con el hombre, que Dios quiere, porque es Dios, esta iniciativa nace de Dios, es Dios quien envía a su Hijo a morir por nosotros. Es Él el que nos ama, es Él el que nos escoge, Él es el quien nos llama en su debido tiempo, Él es el que pone la fe en nosotros para que respondamos al Evangelio. Es una iniciativa de Dios. Es Dios, hermano, el que quiere restablecer la relación con el hombre. Si así no fuera, sería imposible, porque déjame decirte, hermano, que el hombre, por su incapacidad espiritual, por su continuo pecado en su vida, el hombre es un ser que nunca va a desear, anhelar la voluntad del Señor. Necesariamente y únicamente para que el hombre pueda acercarse a Dios, es Dios quien tiene que reiniciar este restablecimiento de las relaciones con el hombre. Y bendito y gracias a Dios damos porque así es la única manera que sea. Entonces, una vez que el Evangelio, hermano, nos muestra la justicia de Dios restableciendo la relación con nosotros, también nos muestra la segunda idea que tiene el texto, es que la justicia de Dios, junto con darnos paz y armonía, ahora quiere también forjar nuestro carácter. Si tú crees, hermanos, por eso que es importante entender la palabra paz. La paz no es ausencia de conflicto. Él en este texto está hablando de restablecer esta relación con Dios que se había quebrantado con el pecado. Pero ahora viene lo terrible, si quieres ver, pero también lo maravilloso que tiene la vida cristiana. Que así como la justicia quiere volver a amistarnos con Dios, también la justicia de Dios quiere forjar nuestro carácter. Y mira lo que dice los versículos 3 al 5. Dice que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Mira la cadena de cosas. Nosotros muchas veces, hermano, rogamos a Dios y le pedimos, danos paciencia, pero queremos paciencia ya, queremos paciencia instantánea. Y la paciencia no se logra instantáneamente. Es más, la palabra paciencia demanda tiempo, demanda perseverancia, demanda constancia. Y aquí hay algo, hermanos, que no quiero que te desaliente y que lo hemos repetido en nuestra reflexión y lo vamos a seguir haciendo porque es el Evangelio el que lo muestra. La vida en Cristo no es la ausencia de aflicciones. Al contrario, es la presencia de aflicciones porque ellas son necesarias para que el verdadero Hijo de Dios forje su carácter. ¿Cómo podría ser probado? ¿Cómo tu fe podría ser probada si no es a través de las tribulaciones? Entonces nos sentimos, hermanos, esperanzados en los sufrimientos, porque estos producen paciencia. Ese es el gran objetivo de la vida cristiana, la paciencia. Uno de los frutos que Pablo habla en Gálatas, uno de los grandes frutos del Espíritu y uno de los grandes frutos que debemos forjar los cristianos. ¿Qué es lo que hace la tribulación? Trabaja nuestra paciencia. Y la palabra paciencia significa permanecer bajo, mantenerte firme, mantenernos firmes bajo esa tribulación. ¿Cuántas tribulaciones o angustias no han venido a tu vida? ¿Te has permanecido bajo
esa tribulación bajo la constancia y la perseverancia en el Señor. Ahora, por qué necesitamos ser atribulados? ¿Por qué necesitamos ser probados? ¿Por qué lo necesitamos? Porque necesitamos ser probados para ser aprobados. Cuando la palabra nos dice que la paciencia produce prueba, aquí la palabra originalmente lo que nos está diciendo que es una prueba para ser aprobado. Entonces, necesitamos ser aprobados para ser aprobados. Entonces, nuestro carácter, nuestra paciencia se prueba en la tribulación para que nuestro carácter también sea un carácter de un cristiano aprobado. Y gracias damos, hermanos, gracias damos a la obra de Cristo, a la obediencia de Cristo, es que Dios nos mira obediente, Dios nos declara justo, Él nos mira como justo. Eso es lo que hemos venido tratando de decir, tratando de explicar. Solo la obra y la obediencia de Cristo es la que te permite entrar en verdadera justicia y en verdadera relación con Él. Necesitamos entonces, hermanos, ser probados. Necesitamos que vengan pruebas. Ojalá le pidiéramos al Señor, mándame todas las pruebas que necesito, aunque tal vez uno siempre que ora pide precisamente que el Señor saque las pruebas. Pero ¿no sería más bien también cuando tú entiendes que el Señor te está probando duramente, cuando hay una prueba que está constante en tu vida, más bien decirle al Señor, susténtame en la prueba? Porque el Señor lo va a hacer. De repente nos desesperamos porque en medio de las tribulaciones, en medio de las aflicciones, le pedimos, Señor, saca las pruebas. Y cuando no nos saca las pruebas, nos sentimos desalentados, no sabemos qué pasa. Estoy orando mal, tengo poca fe. Y no es eso. Lo que deberíamos pedirle muchas veces, hermano, es que en medio de la dificultad, en medio de la prueba, Él sea nuestra calma, Él sea nuestro consuelo, Él sea aquel Cristo, hermano, que iba en la barca, iba plácidamente descansando mientras que los discípulos iban atemorizados. Necesitamos mirar a Cristo, ese Cristo que dio, que hizo todo. Mira, Cristo hizo lo más difícil, dio su vida, fue obediente. Entonces, si Cristo hizo todo eso difícil para que nosotros pudiéramos reconciliarnos, volver a establecer esta relación con Dios, ¿tú crees que nos va a dejar solo? Si Él hizo lo más complejo, lo más difícil, dar la vida por nosotros. Si Cristo lo hizo eso, déjame decirte entonces que el resto es un caminar constante con Él y Él va a estar siempre pendiente de tu vida, siempre ayudándote. Si participar, hermano, de los beneficios de la gracia trae esperanza, trae glorificación, trae la gracia, que lo vimos en la primera parte, entonces el ser aprobados en medio de la tribulación va a reafirmar esta esperanza. Y además, ¿por qué la reafirma? Porque el mismo Dios que nos justifica es el mismo Dios que nos da salida ante las aflicciones. Por eso, hermanos, es que el Evangelio y la justicia de Dios no defrauda. La esperanza, dice, no defrauda, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, el ser aprobado en medio de la tribulación tiene una confianza y una convicción, hermanos, de que reafirma esta esperanza. Por eso el Evangelio no defrauda, porque el Espíritu Santo, hermanos, se encarga de poner el amor de Dios en nuestros corazones. Y esta acción, si bien es una acción realizada, porque dice que el Señor fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, pero es una acción que originalmente está establecida como una acción continua, hecha una vez, pero hecha para siempre, continuamente. Entonces, el Espíritu Santo que pone el amor de Dios para que veamos que Él no nos va a defraudar, que Él va a estar con nosotros, es el mismo Espíritu que cada día nos recuerda, como si todos los días derramara el amor de Dios, todos los días nos recuerda de que esta acción de Dios, de dar la vida por nosotros en Jesucristo, es una acción, hermano, que todos los días debemos recordarla hasta el fin de nuestros días, hasta que Cristo venga. La tercera idea, hermano, es que la justicia de Dios también, junto con alentarnos también, nos muestra una realidad de que somos de una realidad de que de nuestra total incapacidad de acercarnos a Él. Porque dice que cuando Cristo aún éramos débiles, murió por nosotros. ¿Cómo podés sentir, hermano, la total esperanza de estar seguros en la gracia de Dios? ¿Cómo podemos estar seguros de que la gracia de Dios no nos va a defraudar, de que Dios no va a retirar su amor de nosotros, de que Dios no va a retirar lo que Él nos dio, de que Dios no va a quitar su justicia en nosotros por lo que hizo Cristo por nosotros?
Y lo que hizo Cristo es tan grande que de ninguna manera nosotros lo podríamos repetir. El acto de Cristo, el sacrificio de Cristo es irrepetible, no se puede hacer bajo ninguna otra circunstancia. Y el texto nos está diciendo, cuando tú y yo éramos incapaces de salvarnos, dice que Cristo se entregó por nosotros. Ahora, ¿por qué motivó a Cristo a moverse por nosotros? ¿Hubo algo positivo que mirara en ti y en mí? Que dijera Cristo, yo voy a morir porque veo que son buenas personas, que tratan de ser buenas personas, como nosotros lo hacemos. Muchas veces hacemos sacrificios por aquellos que nosotros consideramos que son buenas personas o que podrían hacer algo bueno por nosotros. Pero Dios no vio nada. Si no hay nada bueno, volvemos al capítulo 3. No había nadie justo. Todos a una se desviaron. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y ahí está la esencia del amor de Dios, hermano. La esencia del amor de Dios es que Dios viene a salvar cuando el hombre no puede salvarse. Dios ama, hermanos, cuando todo es contrario a nosotros. Dios ama cuando la condenación está sobre nosotros y debería ser aplicada sobre nosotros. Además, el texto sigue diciendo que nadie moriría por otro si no lo mereciera. Tal vez uno podría morir por alguien muy bueno, dice. Pudiera ser. Pero dice que cuando nadie daba un peso por nosotros, cuando nadie haría nada por nosotros, y menos nosotros, dice que Cristo lo hizo, cuando no lo merecíamos. Y en el momento que Dios estipuló, en el instante que Dios estableció, cuando el hombre de alguna manera colmó la ira de Dios, en ese instante, dice el texto, abundó el amor de Dios por nosotros. Podrías especular y decir, ¿por qué Cristo vino ahí? ¿Y por qué no vino antes o vino después? Ese era el tiempo señalado. Tal vez podríamos pensar, ¿y por qué en ese tiempo? La Biblia nos dice y nos revela que ese era el tiempo establecido por Dios. Tal vez hay diversos factores culturales eh, 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 que se dieron y que fueron que son interesantes de ver, sobre todo para la divulgación del Evangelio. Factores muy importantes que el Señor estableció y dirigió para que el Evangelio fuera llevado a otros lugares. Pero ¿por qué ese momento? La Biblia nos relata y nos dice que ese fue el momento establecido por Dios, porque de alguna manera debemos verlo, fue el momento en que el hombre, el pecado del hombre, colmó la paciencia de Dios. Tú podrías pensar, ¿y por qué no vino cuando vino Sodoma y Gomorra si la maldad era tan grande? O incluso hoy día podrías pensar, hoy día el mundo es más malo que hace 2000 años. Pero hermano, aquí no se trata si en algún momento de la historia el hombre fue más malo o no. Lo que nosotros sabemos y declaramos y reconocemos es que en todo tiempo el hombre es incapaz de salvarse, es incapaz, por lo tanto, si no es capaz de salvarse, menos es capaz de acercarse a Dios. En todo tiempo, ya sea que haya habido más maldad o menos maldad. Pero lo que sí sabemos, que así como en todo tiempo ha habido la incapacidad del hombre de acercarse a Dios, el sacrificio único de Cristo en ese tiempo, hace 2000 años, es un hecho que es capaz de cubrir toda época, toda persona, toda cultura, para mostrarnos que el amor de Dios siempre va a ser más grande que nuestro pecado, que la maldad del hombre. Cuando todos éramos impíos, solo el sacrificio de Cristo pudo cambiar esa condición. Cuando aún éramos pecadores, siendo aún pecadores, viviendo, estando continuamente en pecado, en esa situación Cristo viene y muere por nosotros. Pablo la dice como un presente. Cuando nosotros estábamos siendo pecadores, Cristo muere por nosotros. Eso mismo lo aplicas, porque la acción de Cristo es única, una vez y para siempre. Pero aplica el acto redentor de Cristo, aplica ya sea para la época anterior, desde Adán mismo hasta Cristo mismo, todas aquellas personas que se salvaron sin haber Cristo venido, pero pusieron su fe en el Señor y eso dice que les fue contado por justicia. Y desde Cristo hacia nosotros y hasta cuando Él venga nuevamente, todos quienes creamos también recibimos este beneficio. Entonces, hermano, la cruz de Cristo, este hecho que marca un antes y un después, salvando a todos, salvando a todos los que se acercan y creen a la justicia de Dios por medio de la fe. Finalmente, hermano, el texto nos muestra que la justicia de Dios
lo que busca, bueno, busca restablecer las relaciones. La justicia de Dios nos muestra que necesitamos ser atribulados. La justicia de Dios también nos muestra nuestra incapacidad de relacionarnos o de acercarnos a Dios. Pero si hay algo que hace la justicia de Dios en medio de esta incapacidad, es decirnos que Dios nos reconcilia con Él. Dice, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Acá Pablo, hermanos, repite la misma idea que repitió en el primer versículo. Justificados pues por la fe tenemos paz. Reconciliación es volver a esta relación armónica, armoniosa que el hombre debe tener con el Señor. Y así como la justicia, hermanos, de Cristo, o por la justicia de Cristo logramos la paz con Dios, también logramos ser reconciliados con Dios. ¿Y qué es la reconciliación? Es restaurar el favor divino. Pero aquí hay una pregunta. Mira lo que dice el texto, ¿ya? Fuimos reconciliados con Dios. Hay una acción de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia Dios. Pero, ¿quién se reconcilia primero? Y te invito a meditar en esto. ¿Nosotros con Dios o Él hacia nosotros? Si tú piensas que eres tú quien te reconcilias primero con Dios, la respuesta es no. Porque nosotros tratar de reconciliarnos con Él es imposible, porque estamos muertos en nuestros pecados. Necesitamos entonces que Él primero se reconcilie con nosotros. Es Él el que inicia esta acción, es Él el que da no el primer paso solamente, sino que todos los pasos necesarios. Es Cristo, es Dios, es la Trinidad, hermanos, que inicia este caminar, se reconcilian con nosotros, porque cuando Cristo dio su vida por nosotros, satisfizo, es decir, agradó a Dios ese sacrificio. Por lo tanto, ahora Dios ya no nos mira como enemigos. La ira de Dios se ha quitado sobre sus hijos y ahora Dios nos mira gratamente. Entonces, como ya nos mira, como Él se reconcilia, como restaura su favor hacia nosotros, ahora, hermanos, comienza a actuar en nosotros para que ahora nosotros nos reconciliemos con Él. Pero siempre, hermano, la reconciliación es un acto que proviene de Dios hacia nosotros y una vez que Él actúa en nosotros y Él nos reconcilia, nosotros ahora nos reconciliamos con Él y como dice más adelante el texto, ahora nosotros tenemos que ir reconciliándonos con el resto. Esta es una cadena, un movimiento, digamos, horizontal, vertical, Dios se reconcilia a nosotros con, primero, después nosotros nos reconciliamos con Él y después Pablo nos va a decir que ahora nosotros tenemos que reconciliarnos con todos nosotros. Si fuimos reconciliados con Dios, ¿cuánto más no deberíamos reconciliarnos con nuestros hermanos? Entonces, hermanos, Dios es quien primero se siente satisfecho y Dios lo hace por el sacrificio de Cristo. Es el único sacrificio válido, ese único sacrificio permitido, el único sacrificio que tiene validez total y que anula la ira de Dios por sus hijos. Mira, hermanos, qué maravilloso es esta reconciliación. Te trae paz, ya no hay ira. Porque si hay paz, no hay ira. Porque donde está la ira, no está el amor. Por lo tanto, hoy día Dios con sus hijos los está amando. Ha restaurado esta relación. Sus hijos tienen paz. Sus hijos y ahora han vuelto a conciliar esta relación que el pecado había quebrado. Y finalmente quiero decirte, hermanos, que si fuimos reconciliados de tan gran pecado, con mayor razón nuestra vida está asegurada en Jesucristo. Si has sido reconciliado, hermano, lo repito, de tan grande pecado, con mayor razón tu vida está asegurada en Cristo. ¿No es maravilloso, hermano? Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a reflexionar y a meditar en su palabra. Esta justicia que nos restaura, que nos reconcilia con Dios, que restablece esta relación, primero de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia Él. Nos da paz, nos da estos beneficios de la gracia, pero que también, hermano, nos muestra la incapacidad de que nosotros podamos ser salvos y también busca forjar nuestro carácter para que en medio de la tribulación, en medio de la prueba, podamos ser fortalecidos. ¿Cómo no dar gracias a Dios si hemos sido reconciliados, si ahora somos sus hijos, somos sus amigos, somos sus hijos? Le pertenecemos a Él. No hay más grande sacrificio que el sacrificio de Cristo para que esto pueda ser posible. Que Dios nos reconcilie cada día,
Que cada día tú sientas la paz, que cada día la justicia de Dios te permite vivir en esa paz, te permite caminar en medio de la tribulación, forje tu carácter, te ayude a ver tu incapacidad de que por ti no hay nada y que te ayude a ver, hermano, que Dios es un Dios que no está irado con sus hijos, que eliminó la ira, porque la ira, ¿sobre quién recayó? Sobre su Hijo. El mundo va a ser juzgado, la ira de Dios va a caer sobre todos aquellos que no creyeron en Él de manera directa, pero quienes confiamos en Él, que nos entregamos a Él, ya no hay más condenación para los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo recibió la ira de Dios. Qué maravilloso es eso, hermano. Cristo, su Hijo, su amado, desde toda la eternidad, Él recibió la ira y Él recibió el castigo por nosotros para que tú y yo nosotros hoy día podamos mirar cara a cara al Señor y podamos gozar de Él, reconciliados y en paz. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Te invito a que oremos, hermano. Padre celestial y bendito Dios, cómo no agradecerte por tu palabra, cómo no agradecerte no solamente porque la leemos, sino que nos muestra un tesoro, Dios, más grande que muchas veces de lo que lo leemos, porque leemos tu palabra. Y sí, podemos decir hay paz, hay reconciliación, pero entender que hemos restablecido una relación tan quebrada contigo, una relación que el pecado quebró de manera total, completa, que no había esperanza para nosotros, que no había nada que se pudiera hacer, no había cómo tomar estas piedras del vaso de vidrio y volver a reconstruirlas, porque se habían quebrado completamente. Pero Cristo, con su acto, viene y restablece, regenera esta relación que había sido totalmente dañada con el pecado y hoy día, Dios, podemos presentarnos seguros de saber que en ti hay salvación y vida eterna. Ayúdanos a gozarnos en la tribulación, ayúdanos a forjar nuestro carácter cada día, un carácter cristiano, un carácter de una persona que ha sido declarada justo y que ahora debe vivir en esa justicia, porque eso es muy importante, Dios, que nos ayude a vivir, entendiendo que fuimos declarados justos y que ahora necesitamos vivir en esa justicia y en esa santidad que solamente tu ley y tu palabra nos muestran. Quédate con nosotros, Señor amado, y sigue haciéndolo cada día, en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de la desesperanza, que tu palabra sea nuestro único y firme aliento. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, lo pedimos todo, Señor amado. Amén. Mis hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios te siga ayudando junto a tus seres queridos y a todos quienes te rodean.